¿Cómo así que no tengo que escoger una sola cosa? Tal vez no me falta enfoque, tal vez llevo años intentando obligarme a vivir como si solo pudiera hacer una cosa. Ser multipotencial significa no comprometerse con nada. ¿Y por qué tengo que escoger? La cosa es que durante mucho tiempo yo he sentido que hay algo un poquito diferente en mí y en la manera en la que me relaciono con las cosas que me gustan o con la vida que escojo o simplemente con la forma en la que vivo. Por ejemplo, me acuerdo que llegando a Australia tuve muchos trabajos y es que se me dificultaba mucho mantener un trabajo, pero yo realmente ahora que lo veo después de mucho tiempo, claro que en el momento era difícil, pues porque era hacer la nueva cada que 3, 6 meses en un trabajo nuevo, con incertidumbre, o sea, aprendiéndome el menú desde nuevo, aprendiéndome, iniciando cada vez. Pero ahora que lo pienso, todas las cosas que yo aprendí en todos los trabajos que tuve en ese entonces me han dejado demasiados aprendizajes y me enseñaron muchísimas cosas que de hecho muchas de ellas ahora las practico. Y también pasa que, al contrario de lo que le pasó a muchas personas que encontraron un trabajo en ese entonces donde se sintieron bien, se quedaron tal vez por años en ese trabajo y nunca cambiaron. ¿Y qué pasó? No consiguieron ni un trabajo mejor, tal vez no mejoraron tanto su inglés, tal vez no tuvieron un mejor pago, porque siento que cada vez que yo cambiaba de lugar, si bien era muy incómodo y sentía que no avanzaba, creo que a largo plazo me sirvió porque era como que cada trabajo nuevo que empezaba me iba escalonando a mejores oportunidades. Y creo que esa es una lección de vida, siento yo, de que muchas veces el cambiar mucho, el no ser tan constante, digámoslo así, si le podemos poner una etiqueta, no es del todo malo porque a mí me ha permitido recoger una cantidad de opciones, de aptitudes, de enseñanzas, de skills que creo que de otra forma muy difícilmente las hubiera podido obtener. Pero hay algo que cada vez que aparece un interés nuevo en mi vida, hay como una vocecita mía que me dice: ay, Ana, otra cosa, otro hobby, otra idea de negocio, y como que abundan en mi vida. Pero entonces, generalmente, o la tendencia histórica ha sido a que esa voz me recordara de que yo no he encontrado lo mío, porque he conocido gente que lleva 10, 20, 30 años haciendo lo mismo y que saben todo de su tema y que hablan de una forma que digo, uff, qué envidia poder saber tanto de un mismo tema al punto en el que me especializo y puedo pues ser una conocedora y puedo tener casi pues que un máster en ese tema. Y pues yo no he podido con ningún tema, como lo saben, he estudiado, he hecho varios cambios de carrera en mi vida, he hecho varios cambios desde el país, relaciones, como que una constante en mi vida, pero muy real y muy constante, es el cambio. Y es que creo que desde jóvenes, o a mí, no sé si a todos, pero creo que desde jóvenes era algo como encuentra tu pasión, escoge una profesión y enamórate de tu profesión y nunca tendrás que volver a trabajar un solo día. Y lo llaman a uno como a especializarse, a que se vuelva uno bueno y conocedor en ese tema y que se quede ahí. Y sobre todo que si uno cambia demasiado, creo que empiezan a aparecer adjetivos como que justamente mi vocecita de que yo soy dispersa, que soy inconstante, que soy indecisa, que tal vez me falta enfoque. Pero esta semana creo que le estoy dando una visión diferente y creo que estoy cuestionando esas etiquetas
que me he puesto. Bueno, algunas de las preguntas que vienen es, bueno, ¿y si a mí no me cuesta encontrar lo mío? ¿Y si tal vez lo mío sean muchas cosas? Tal vez sí lo mío sea la exploración, tal vez sí lo mío sea un campo un poco más amplio donde pueda yo incluir la creatividad más constantemente. Encontré como que me vieron, encontré como si alguien me estuviera hablando a mí, encontré una amiga que hace lo mismo. A ver, no es mi amiga, pero es una escritora y tiene una TED Talk sobre el multipotencial. Y Emily Wapnick nos habla en su libro de que no se trata de encontrar una sola cosa, se trata de construir una vida que acomode todas las cosas que nos hacen nosotros. Y a ver, su idea central está en que no todos tenemos una sola pasión o un solo camino, que las personas multipotenciales tienen múltiples intereses y eso puede ser una fortaleza, no un problema. Ella define multipotencialidad como alguien con muchos intereses creativos e intelectuales que quiere explorar y aprender muchas cosas a lo largo de la vida. Y habla cómo la sociedad nos va poniendo límites, que hay que enfocarse, hay que terminar lo que empezamos y como que a qué te vas a dedicar, cuál es el plan. Y sobre todo que hay bastantes desafíos, porque entonces está la parálisis por muchas opciones, el miedo a comprometerse o a perder el tiempo, los intereses intensos que luego cambian, que me pasa a mí todo el tiempo. Como que me enamoro de una cosa, me voy, no invierto, pero le meto tiempo, dinero para después dejarlo. Ya entraremos en ese tema. La sensación de dispersión o de no encajar. Pero ella habla también de que hay superpoderes del multipotencial y uno de ellos es la síntesis de ideas, que ella habla de que son personas que pueden conectar puntos entre distintas disciplinas y crear nuevas posibilidades. He tenido la oportunidad de adentrarme en tantos campos. Hay cosas que termino trayendo de cada campo que hay otros profesionales que no tienen esas capacidades que yo he desarrollado. Ella habla sobre el aprendizaje rápido y dice, has practicado muchas veces ser principiante, investigar, entender y aprender. Y de hecho, esto es algo que a mí me permite, yo me he dado cuenta que soy capaz de aprender mucho y muy rápido. ¿Por qué? Porque lo he puesto en práctica muchas veces. Llevo 9 años en Australia y creo que he cambiado al menos 10 o 12 veces de trabajo. Eso me ha hecho donde yo pueda aprender rápido, entablar relaciones con la gente del trabajo, como que aprender a relacionarme con mi jefe, con mi equipo de muchas maneras diferentes, cosa de que puedo encajar muy fácilmente en los equipos nuevos cada vez que llego. Es la adaptabilidad, que esa es otra de las cualidades que ella nombra, que es poder reinventarse y moverse con más facilidad cuando la vida cambia, y totalmente es algo que pongo en práctica muy constantemente porque pues la adaptabilidad es lo que me ha llevado al punto donde estoy, que siento que lo puedo llamar éxito porque al final del día es el cumplir los sueños que he tenido a lo largo del tiempo. 4 modelos de vida multipotencial. Entonces dice que el modelo 1 es el group hack, como abrazo de grupo, abrazo grupal. Un trabajo proyecto lo suficientemente amplio para integrar muchos intereses. El slash, que son varias identidades profesionales simultáneas. Entonces, escritora, diseñadora, mentora. Y como el slash es como yo soy arquitecta, slash podcaster, slash escritora. Y al final del día todas son yo y les he dado la oportunidad de existir. Habla sobre Einstein, que sería otro de los grupos, que tienes un trabajo estable que te da seguridad financiera y usas el resto del tiempo para tus pasiones. Y de hecho eso es algo que he estado utilizando en los últimos meses o semanas,
porque pues al final del día mi trabajo de 9 a 5 es el que me permite tener estabilidad económica y soy muy agradecida y lo disfruto y ya estoy cambiando el chip y la mentalidad porque antes lo sufría, pero creo que he ido llegando a grupos, a lugares donde me siento un poco más cómoda, donde creo que puedo usar muchas de estas potencialidades. El último sería el Fénix, que es uno se sumerge en una cosa por una etapa de la vida y luego cambia a otra. Y creo que me veo en muchas de ellas. Es empezar a hacer tal vez cosas por etapas y saber que tal vez la etapa no es para siempre, simplemente es una exploración y una oportunidad que le estoy dando a esta etapa de la Ana que soy en estos momentos y pues que quién sabe qué vaya a pasar después. Ella nombra algo que es bastante importante y es el dinero, porque obvio que el dinero importa, pero entonces ella da de hecho bastantes herramientas sobre definir cuánto dinero necesitamos, cuánta estabilidad, variedad y significado desea uno. Pues eso me da la oportunidad de reinventarme cada vez o de al menos probar cosas nuevas cada vez que quiero, tener hobbies y ser mucho más creativa. Ella dice algo que me llama mucho la atención porque como que lo comparto muchísimo y es que no se trata de tener el trabajo perfecto, sino de diseñar un sistema de vida que nos permita que todas las partes existan. Y de hecho creo que si le podría poner un nombre a esto, creo que eso es balance, porque al final del día si uno no tiene las necesidades cubiertas, es muy poco probable que pueda empezar a cultivar creatividad o que pueda empezar a cuestionar ciertas cosas o a preguntarse a uno qué le gustan, porque pues está apagando fuegos todo el tiempo que al final del día le ocupan toda la cabeza y no puede uno enfocar o darle energía o prioridad a ninguna otra forma de existir. Dice que en vez de preguntarnos quién queremos ser, deberíamos preguntarnos qué cosas queremos explorar y experimentar durante la vida. Y esta pregunta me gusta mucho porque el que quiero ser a mí me genera mucha ansiedad. A mí el pensar, bueno, ¿en qué me quiero convertir? Es como si a mí me dijeran, Ana, escoja su prisión prácticamente. Pero entonces, si a mí me pregunta qué cosa quiero explorar o qué emociones quiero sentir durante mi vida, eso en cambio me abre a mí las puertas a un mundo de imaginación porque es bueno, yo me quiero sentir de esta manera y yo quiero poder experimentar esto y lo otro, expansión, conexión, o sea, tantas cosas que podemos experimentar en el trabajo o en la creatividad y me parece que esta es la pregunta correcta si la pudiéramos denominar así. El ser multipotencial no significa que no nos vamos a comprometer. Creo que significa que el compromiso es más con nosotros mismos y con una vida, creo yo, más llena de curiosidad, más diversificada, con un poquito más de emoción, porque siento que nos dedicamos tanto al trabajo que terminamos aburridos de nuestra vida. Bueno, no sé, habrá gente que es feliz haciendo lo mismo todos los días. A mí me causa ansiedad, a mí me aburre y como que siento que quiero empezar a pelear con gente o a armar conflictos simplemente para tener alguna distracción o alguna cosa diferente. A ver, yo siento que todo lo que llega a nuestras vidas llega por una razón y llega a enseñarnos algo. Entonces creo que hay que dejar de ser como monetización y que haya un producto que al final pueda vender o que pueda hacer algo y que pueda producir algo. Creo que a veces es experimentar, por sentir, por estar vivos, por vivir. Porque para mí el encuentra tu pasión es un problema. Que lo que yo he descubierto es que no existe ni una cosa ni una vocación que a mí me vaya a identificar. No siento que haya
una sola forma de existir, al menos no en mi vida. En mis 30 y tantos años de exploración he sentido que muchas cosas de las que hacían era lo que yo era y eso estaba bien y me hacían sentir bien, pero el problema fue cuando quise cambiar y cuando he querido cambiar, porque entonces empieza la frustración de, pero ¿y por qué va a cambiar? ¿Pero y por qué va a empezar desde cero si ya hizo todo esto? Si ya tiene tantos años de experiencia, si ya trabajó aquí, acá, si ya estuvo aquí, allá, como si el cambiar un poco o tratar de explorar ciertas cosas inmediatamente le eliminara a uno toda la experiencia anterior. Y creo que ese es el punto al que voy llegando y ese es el punto que estoy explorando con los libros y los autores que he podido descubrir y sobre todo me hacen sentir que no estoy sola y tal vez esto no es solo yo, siento que hay varias personas allá afuera que están en una situación muy similar y que eso nos trae bastante ansiedad, pero siento que es porque no lo estamos alineando con las preguntas correctas y creo que el enfoque que le estamos poniendo es más de martirizarnos y de darnos duro y latigazos porque pues al final del día el cambio no es solo difícil para uno, sino para las otras personas que ya lo identifican dentro de una caja y salirse de esa caja puede ser abrumador no solo para uno, sino para los otros. Porque pues al final del día, si llevo 30 y tantos años y a mí no me ha pasado el Eureka Moment y llevo 20 años haciendo exactamente lo mismo, pues ¿qué es lo que yo tengo malo? Porque pues si otras personas veo que sí lo logran, entonces yo, ¿qué está mal conmigo? ¿Dónde está el tornillo que a mí me falta? Pero pues ¿qué pasa si ese momento nunca me llega? Que creo que es algo que lo estoy empezando a cuestionar en estos momentos. ¿Qué pasa si, bueno, ahorita le meto tiempo y espacio a mi podcast o a estos temas y en 5 años ya no lo quiero hacer? Y si me interesa algo profundamente o si me interesa mucho el podcast, pero también quiero explorar y darle tiempo y energía a las cerámicas, a la creatividad, a explorar cosas más creativas. Y como que entonces la una cancela las otras y creo que ese es como por qué el ser ceramista cancelaría el ser arquitecta o el tener un podcast cancelaría las dos anteriores o el tener una vida más creativa estaría desalineado con todas ellas. No siento que para mí sea la forma, porque de hecho siento que cada una me trae como un color o una armonía distinta a mi vida y estoy empezando a disfrutar la multiplicidad de herramientas que estoy empezando a cultivar. Y sobre todo el cambio, que como lo decía al principio, a mí me gusta cambiar. Tal vez hay gente que la idea de cambio le genera mucha ansiedad. A mí lo contrario, bueno, es un balance, tampoco es que todo el mundo todo el tiempo esté pues cada semana cambiando toda mi vida, pero creo que sí encuentro diversión o como que se me enciende la chispa cuando puedo permitirme explorar y tal vez no cambiar radicalmente, pero al menos empezar a identificar o explorar otras partes, otras cualidades, otras opciones. Y aquí aparece otro autor que se llama David Epstein, que tiene un libro que se llama Range, que en español sería como el rango. Y él habla de por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado. Habla sobre cómo explorar puede ser visto y especialmente al principio casi que equivalente a perder el tiempo, pero que como el compound interest, pero que como casi como un interés compuesto, la exploración genera información
sobre nosotros mismos. Entonces dice que explorar antes de especializarse, porque uno no siempre necesita tener una vocación definida desde niño. Y entonces dice que hay un sampling period. Es como si uno tuviera un tiempo en el que toma muestras de la vida prácticamente. Y dice que hay que probar diferentes actividades, descubrir intereses, desarrollar habilidades diversas y entender mejor dónde encajamos. Y creo que esta idea es principalmente importante cuando nosotros somos jóvenes y estamos definiendo qué carrera estudiar, porque creo que hay mucha confusión y creo sobre todo que no nos permitimos esa exploración, por la que muchas veces hay gente que estudia 6, 8 semestres de una carrera para darse cuenta que no le gustó y tal vez empezar desde cero una y otra vez, lo que pues al final del día cuesta plata y tiempo. Dice que es benéfico que en un mundo complejo e incierto, tener un rango de experiencias, habilidades e intereses puede de hecho hacernos más adaptables, más creativos y más exitosos. Y creo que esto conecta bastante con la idea del autor anterior. Los generalistas conectan ideas de diferentes campos, tomar conocimiento de un campo y llevarlo a otro. Y él da ejemplos de que lo que parecen caminos separados pueden empezar a conectarse. La arquitectura y la creatividad, la cerámica con la paciencia, la psicología o los estudios, que me encanta estudiar sobre psicología, que me da herramientas como la comunicación o el autoentendimiento. Y él habla sobre el aprender haciendo, que para mí de hecho es bastante importante porque siento que es la forma en la que yo aprendo. Usted me puede escribir, hablar, dar 10 documentos de cómo se hace algo que no le voy a entender. Yo le voy a aprender haciéndolo, por eso muchas veces prefiero dejar la explicación para después, que una vez que yo haya practicado y puesto en práctica cualquier posibilidad de hacer las cosas, ahí sí ya le voy a entender cuando usted me quiera explicar el sistema, porque ya empecé a comprender un poquito de cómo funciona. Y entonces dice que el aprender haciendo es probar, aprender, ajustar, y como que el ciclo vuelve e inicia cada vez con volver a probar. Y dice algo como de, en lugar de decidir perfectamente, es hacerlo, es comprometernos a continuar aprendiendo y continuar haciéndolo. Y que el objetivo es encontrar un buen match quality, es como la calidad de conexión y un ajuste entre nuestras capacidades, nuestros intereses y lo que hacemos. El rango de experiencias no nos hace menos enfocados, de hecho nos hace más preparados para un mundo, especialmente como el mundo en el que vivimos en estos momentos, que realmente cambia constantemente, que ya no sé si el especializarse siga siendo una opción, porque las cosas cambian tan constantemente que para el momento en el que alguien se gradúe de una carrera, muy probablemente alguno de ese conocimiento ya esté obsoleto. Y creo que una analogía muy bonita o que se me viene a la cabeza es, digamos, los cristales. Yo siento que cada experiencia es como si me añadiera un cristal a la luz por la que pasa. Entonces, digamos, si yo tengo un cristal morado, un cristal rosado, blanco, pero cada uno me va a dar luz de diferente manera. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo uno todos estos cristales, al final del día va a crear una forma única, que es la forma en la que yo veo las cosas, interpreto las cosas y creo cosas que muy difícilmente alguien más lo vaya a tener, porque pues es que nadie ha pasado por las experiencias por las que yo, y si bien es una experiencia humana similar a la de todas las experiencias humanas, pero creo que la complejidad la va añadiendo cada cristal que añadimos con cada experiencia. Aquí vuelvo un poco a Herminia Ibarra, que
es una escritora de la que hablé en el episodio 10, 9 y 10, porque tiene un libro llamado Working Identity. Nos habla de que no necesariamente pensamos hasta descubrir quiénes queremos ser. Y es que creemos que sobrepensando todo lo que nos gusta y pensando en quiénes somos y en quién nos vamos a convertir, vamos a llegar a eso. Pero ella habla de algo más exploratorio y es como probar todas las opciones posibles o todas las versiones posibles de la persona que podemos ser. Ella dice algo muy liberador porque es como nuestra identidad no está escrita desde el principio, no es que yo nací con un chip y que me pusieron una identidad y que esto voy a hacer por el resto de mi vida. Es una exploración y es una construcción que mientras yo más pruebo y me permito explorar, más voy a empezar a entender y abrir el camino. Y creo que aquí la canción de caminante no hay camino, se hace camino al andar, y que no se trata de encontrar la única respuesta correcta, sino de experimentar y aprender de cada intento. En su teoría de Possible Selves, que es las posibles versiones de nosotros mismos, dice que son imágenes de quien podríamos llegar a ser, que funcionan como una brújula interna que nos motivan y nos orientan. Entonces dice que hay tipos de possible selves, hay tipos de versiones de nosotros, que uno es la deseada, que es, bueno, quién quiero llegar a ser. El otro es el temido, como quien no quiero ser, y los probables, que es quién creo o cuál es la posibilidad de ser para mí. Y que cuanto más vividos y significativos sean, más influyen en nuestras decisiones. Y creo que es justamente esa exploración de, bueno, juntémonos con personas que ya están haciendo lo que nosotros quisiéramos hacer, o simplemente démosle tiempo a la exploración y no le pongamos tanto peso para que al final del día la exploración sea un poquito más orgánica y sea más fácil para nosotros mismos, siento yo. Aquí se pone incómodo porque es justamente, bueno, yo soy multipotencial o simplemente no me comprometo, porque pues, a ver, llevamos hablando varios episodios de etiquetas y cómo las etiquetas nos cohíben y no nos permiten la flexibilidad. Entonces esta puede ser una etiqueta más de, bueno, yo soy multipotencial, punto, por eso no me comprometo, por eso no soy constante, por eso no hago las cosas, es que tengo muchos potenciales. Que esa puede ser una forma y el que la quiera tener, bienvenido sea. Pero entonces en el tema de cuestionarnos, sería muy interesante tal vez ponernos un poco de metas a corto plazo. Es como, bueno, en estos momentos me interesa esto. A mí, por ejemplo, me interesa el podcast. Entonces tengo ciertas metas. Mi primera meta al principio era, bueno, 5 episodios. Aquí voy con el episodio 11, o sea, ya voy 6 episodios más de los que creí. Primero me da pruebas para creérmela, pero segundo también empieza a mostrarme formas en las que opero, porque por ejemplo este es un punto en donde puedo poner mi creatividad, y entonces como requiere tanta creatividad en el hablar, en el escribir sobre el tema, en el investigar sobre el tema, en el editar el video, como que hay realmente una vocación artística aquí, que la exploración me ha interesado bastante y que no puedo decir hoy que este podcast vaya a ser para siempre. Y bueno, empezando a llegar a la conclusión es, tal vez mi cosa, tal vez lo mío es la exploración, tal vez lo mío es encontrar muchas pasiones y hacer muchas cosas y poder obtener inspiración de todas ellas, porque pues al final del día, si soy o no multipotencial, no es que se vaya a convertir en mi nueva identidad. Creo que es simplemente una definición de lo que se podría convertir en mi vida si me permito explorar y si me permito ver las perspectivas, las habilidades, o simplemente tener otras experiencias, construir otras historias que al final del día van a enriquecer mi vida, y que siento que
al menos me han aportado un poco de claridad al punto de vida en el que estoy atravesando, porque de hecho sí estaba en un momento muy incómodo donde sentía que no veía la luz. La pregunta que quiero dejarles hoy, y creo que aquí tengo que volver a la pregunta con la que empecé, ¿ser multipotencial significa no comprometerme con nada? Para mí la respuesta es no. Quizás significa aprender que puedo comprometerme sin encarcelarme, que puedo elegir algo hoy sin obligar a mi yo dentro de 10 años a seguir eligiéndolo. Puedo profundizar y puedo cambiar. Puedo terminar algunas cosas y dejar otras atrás. Puedo descubrir que algo que amaba ya no me interesa. Y puedo enamorarme completamente de algo que todavía ni siquiera sé que existe. Tal vez no me falta enfoque, tal vez llevo años intentando obligarme a vivir como si solo pudiera hacer una cosa. Y quizá tampoco me cuesta encontrar lo mío. Quizá lo mío siempre ha sido muchas cosas. Si nadie esperara que usted escogiera una sola profesión, una sola pasión o una sola identidad, ¿cómo diseñaría usted su vida? Yo soy Ana y esto es Como Así, porque las mejores respuestas casi siempre empiezan con una buena pregunta. Chao.